Ya probamos cómo mi estimador beta sub 2, este de acá, em, es insesgado ya que su esperanza es el parámetro que voy a estimar. Y ahora vamos a probar que si se cumplen los supuestos, los 5 supuestos de Gauss-Markov, que los tengo acá, que lo vamos a ir usando, también es un estimador Melli, o sea, el mejor estimador linealmente. Básicamente el más eficiente, el de menor varianza. Y como siempre para esta prueba vamos a hacerlo lo más simple posible, por eso vamos a hacerlo mediante el modelo de regresión simple, donde tengo una sola variable explicativa que explica mi variable explicada. Por lo cual no le voy a poner, no le voy a poner ninguno de estos x sub 2, x sub 3, x sub k, ya que tengo una sola, así que no hace falta diferenciarlas, ¿no? De nuevo vamos a usar variables centradas, así es más fácil, que recuerden, esta es la definición de variable centrada, la variable menos su esperanza. Y como ya lo hicimos antes, no lo voy a desarrollar ahora de nuevo, este es mi modelo de regresión, básicamente le saqué la esperanza de esto y se la resté para centrarla y subí y me dio lo que tengo ahí acá a la derecha, esto de acá. Bueno, vamos al caso. Entonces lo que tendría que probar básicamente es cuál es la varianza de beta sub 2. Y como recordamos también del video anterior y de otros videos donde lo probamos, esto vendría a ser básicamente la sumatoria de 1 hasta n de mi variable centrada x sub i por mi variable centrada y sub i dividido la sumatoria de 1 hasta n de x sub i centrado al cuadrado. Ahora voy a seguramente obviar desde 1 hasta n varias veces, pero siempre me refiero a eso. Bueno, y de nuevo vamos a usar técnicas muy parecidas. Esto a su vez voy a reemplazar a i sub i por lo que encontré antes. Entonces tengo x sub i por mi nuevo i sub i que encontré es beta sub 2 por x sub i centrado más el término error. Todo esto dividido la sumatoria de los x sub i centrados al cuadrado. Y de nuevo, nuevamente voy a distribuir mis x sub i. Así que esto me quedaría la varianza de la sumatoria de... Y voy a hacer varias propiedades, ya que lo hicimos en el video anterior y supongo que vendrán de ahí. Voy a sacar beta sub 2, que es una constante fuera de mi sumatoria, y esto me queda la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y después mi denominador también lo voy a distribuir todos estos muchos pasos en uno. Entonces acá me queda la sumatoria de los x sub i por los errores dividido la sumatoria de los x sub i centrados al cuadrado. Lo que hice básicamente es esto, distribuirlo en cada uno de estos lugares que me quedaba acá. A su vez distribuir la sumatoria, mi sumatoria de los x sub i en cada uno de estos términos. Y en este término acá saqué mi constante afuera de la sumatoria por propiedad de la sumatoria, ¿no? Y como recordamos de antes, también acá vemos que se cancelan y me termina quedando que la varianza de mi estimador beta sub 2, que lo saqué mediante mínimos cuadrados clásicos, es igual a la varianza de beta sub 2 más la sumatoria de mis x sub i centrados por el término error dividido la sumatoria de los x sub i centrados al cuadrado. Y acá es donde difiere un poco el proceso. Recordamos, vamos a tener que hacer un mínimo paréntesis y recordamos que la varianza llamémoslo beta, ya que queremos sacar la varianza beta sub 2, se define por definición como la esperanza de que de beta sub 2 menos beta sub 2 estimado menos la esperanza de beta sub 2 estimado. Y todo esto a su vez, acá debería usar corchetes, todo esto a su vez está elevado al cuadrado. Fíjense, básicamente lo que hago es a mis betas estimados le resto su esperanza y esas variaciones para que no se cancelen entre sí las elevo al cuadrado y saco la esperanza de todo esto. Es definición de varianza, que es una medida de variabilidad, ¿no? Bueno, y notamos que nosotros ya probamos en el video anterior que la esperanza de mi estimador, como es un estimador sesgado, es a su vez beta sub 2. Por lo cual, esta varianza básicamente me queda la esperanza de beta sub 2 sombrero menos beta sub 2 al cuadrado. Bueno, y para seguir, ahora ya tenemos dos definiciones de varianza de beta sub 2, por lo cual la varianza de beta sub 2 sombrero de mi estimador va a ser igual. Bueno, ¿qué es beta sub 2? Beta sub 2 sombrero. Bueno, beta sub 2 sombrero básicamente es esto de acá, beta sub 2 sombrero.
si la varianza de beta sombrero es igual a la varianza de todo esto de acá, bueno, todo eso de ahí, entonces es beta sudo sombrero. Por lo cual lo voy a expresar en términos de esperanza, que es más fácil de operar con. Entonces, de nuevo, volviendo a esta fórmula de acá, tengo que hacer la esperanza de beta sudo sombrero, que a su vez sabemos que es beta sub 2, más la sumatoria de los x sub i centrados por los errores, así, menos, y ahora ya reemplacé mi beta sub 2 por todo esto de acá, y ahora le tengo que restar esto, menos beta sub 2, y todo eso también está elevado al cuadrado. Y acá ya vemos cómo acá lo tengo sumando, acá lo tengo restando beta sub 2 y los puedo cancelar. Por lo cual me termina quedando la esperanza de la sumatoria de los x sub i, e sub i, todo esto al cuadrado, dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado, a su vez al cuadrado también. Lo único que hice fue distribuir el cuadrado, distribuir la potencia, propiedad de la potencia. Que en realidad a mí me va a servir, en realidad ahora voy a mostrarles. En realidad no voy a distribuir la potencia todavía y la voy a dejar intacta. Entonces esto me queda, básicamente vuelvo a sacar la potencia para afuera, la sumatoria de los x sub i al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y lo que sí voy a hacer es a esta variable de acá llamarla perdón, a esta variable de ahí no, sin incluir la sumatoria. Pero a esta variable de acá la voy a llamar, uy, no la estoy agarrando bien, pero la voy a llamar c sub i. C sub i. Esto está en la bibliografía de libros para probar esto, pero se suele usar la letra c sub i. Y esto me termina quedando entonces, y ahora voy a mostrar un poco por qué hice esto, no los voy a tirar al aire así nomás. Y esto me quedaría, primero muestro cómo quedaría, pero quedaría la esperanza de la sumatoria de 1 hasta n de c sub i por e sub i, todo esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y cierro el término esperanza, que lo debería poner en corchetes, así queda mejor. Bueno, mostremos cómo funciona esto, que tal vez no es tan fácil de ver. Entonces supongamos que yo tengo la sumatoria desde 1 hasta 3 de x sub i por e sub i dividido la sumatoria de 1 hasta 3 de mis x sub i al cuadrado, ¿no? Entonces esto a su vez, ¿a qué vendría a ser? A x1 por e sub 1 más x2 por e sub 2 más x3 por e sub 3. Y lo de abajo también me quedaría x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Que si lo puedo desarrollar o puedo no desarrollarlo también y dejarlo así. Van a ver que no cambia nada. Porque lo puedo dejar como constante afuera dividiendo todo esto. Así que básicamente esto va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de mis x sub i al cuadrado por x1 por e sub 1 más x2 por e sub 2 más x3 por e sub 3. Y esto a su vez puedo distribuirle este terminito de acá abajo. Entonces esto me queda esta constante. Entonces me queda x1 por e sub 1 dividido x1 al cuadrado. Después me queda, dividido la sumatoria de los x sub i centrados al cuadrado. O todo esto de acá, como quieran. Más x2 por e sub 2 dividido la sumatoria de los x sub i centrados al cuadrado. Más x3 por e sub 3 por la sumatoria de los x sub i al cuadrado centrados. Y fíjense que esto de acá que tenemos básicamente es c sub 1. Esto de acá que tenemos es c sub 2. Esto de acá que tenemos es c sub 3. Recuerden que a c sub i lo definimos como x sub i dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. O sea, este índice sub i va a representar esta variable acá. Fíjense que la sumatoria de los x sub i al cuadrado va a estar constantemente acá abajo. Entonces esto se puede reescribir también como la sumatoria desde 1 hasta 3 de c sub i por e sub i. Y espero haberlos convencido con esa explicación. Es otra forma de expresar las cosas. No apliqué ningún supuesto ni nada. Ni ninguna propiedad formal. ¿Y por qué hago esto? Porque bueno, si recordamos un poco esta formita, la fórmula del binomio, que era a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ahora lo que tengo es, en vez de tener un binomio, o sea, dos términos en el medio elevado al cuadrado, tengo
una suma de n términos elevadas al cuadrado. Por lo cual esta suma de n términos va a contener a cada uno de los términos elevados al cuadrado y después los cruzados entre los términos. Entonces esto básicamente se va a ver como una cosa así. La esperanza de qué cosa. Bueno, de C1 por E1, todo esto ambas al cuadrado, más C2 por E2, ambas al cuadrado, o lo pueden poner si quieren así. Noten que C1, que C por E vendría a ser un solo término A, y después hay n términos, porque estoy sumando C1 E1 más C2 E2 más C3 C3, etc. Bueno, y así hasta C por n por E sub n al cuadrado cada uno. Y después los cruzados. Entonces tendríamos dos veces C1 C2 por E1 E2 más dos veces C2 C3 por E2 E3 y así hasta dos veces Cn-1 por Cn por e a la n-1 por e a la n, ya que tengo n términos. Para los que no le cierran, piensen un poco, pero fíjense que C1, E1 es un término, sería como A, y después C2, E2 sería como B, por ejemplo. Y si yo también tenía C, bueno, acá y D, acá tengo que ponerle Cn-1, En-1 vendría a ser C, y después Cn, En vendría a ser D, por ejemplo. Y como tengo n términos, se hace n veces. Pero bueno, ¿por qué lo quiero escribir así? ¿Por qué me interesa esto? Primero que nada, distribuyamos el operador de esperanza. Ya sabemos que la esperanza de una variable aleatoria x más b, ponerle que es otra variable aleatoria, es igual a la esperanza de x más la esperanza de b. Ya lo vimos antes. De hecho, lo vimos 1000 veces y lo aplicamos en la otra demostración. Entonces me queda que la varianza de mi estimador de mínimos cuadrados beta sub 2 sombrero es igual a la esperanza de C1 al cuadrado por E1 al cuadrado más la esperanza de C2 al cuadrado por E2 al cuadrado, así hasta la esperanza de Cn al cuadrado En al cuadrado más dos veces, saco afuera mi constante C1, C2, E1, E2 y así hasta llegar al último término. Lo voy a escribir acá abajo, o mejor lo escribo al costado, me queda dos veces, me quedaría dos veces la esperanza de Cn-1, Cn, En-1, En. Y fijemos en una cosa, esto de acá, todos los términos al cuadrado los podría expresar como la esperanza de las sumatorias de 1 hasta n de C sub i por E sub i al cuadrado. Y noten la diferencia entre la suma de algo al cuadrado versus el cuadrado de la suma. Fíjense que es mucho más simple lo último. O sea, esto de acá. Y después, ya vamos a desarrollar más eso. Y después, ¿qué tenemos acá? Tendríamos, primero que nada, los C sub i son constantes. Ya lo definimos antes. Los C sub i los definimos como ¿dónde lo habíamos definido? Los C sub i los definimos como los X sub i, que no son estocásticos, dijimos. Están definidos como sumas y divisiones de X sub i, que ya vimos que los X sub i son variables no estocásticas, por lo cual son constantes, no tienen un componente aleatorio. Entonces los puedo sacar afuera de mi esperanza. Esto me queda dos veces C1 por C2 por la esperanza de E1 por E2. Más, etcétera, dos veces Cn-1, Cn por la esperanza de En-1, En. ¿Y qué es? ¿Cuánto da la esperanza de dos errores en distintos momentos? Por ejemplo, E1, E2. Dijimos que la esperanza de E sub i por E sub j va a ser igual a 0 por uno de los supuestos. Creo que es el supuesto 5. Dice, las variables aleatorias E sub i son estadísticamente independientes para todo y distinto de j. Y esto claramente está relacionado con la covarianza. Recuerden que la covarianza
entre E sub I y E sub J vendría a ser la esperanza de E sub I menos la esperanza de E sub I por E sub J menos la esperanza de E sub J. La esperanza de los errores es igual a 0. Así que todo esto me termina quedando, esto es la esperanza de E sub I por E sub J, lo mismo que tengo acá. O sea, esto es la covarianza, como los errores son independientes entre sí, la covarianza es igual a 0. Por lo tanto, a menos que los errores sean el mismo, que vendría a ser en este caso la varianza, se van a anular todos. Por lo cual todos los términos cruzados se nos van a anular. Esto se nos va a anular cuando reparta la esperanza. Todo esto se anula, ¿no? Porque este término es 0. Bueno, entonces en todo este mejunje nos queda que la varianza de mi estimador por mínimos cuadrados beta sub 2 es igual a la esperanza de la suma de 1 hasta n de los C sub i por los C sub i. Puedo distribuir el cuadrado si quieren. Y los C sub i son constantes, los podríamos sacar afuera de la sumatoria y afuera de la esperanza, ya que estamos. Lo voy a hacer en 2 pasos. Lo saco afuera de la sumatoria. No dije nada, no los puedo sacar afuera de la sumatoria porque la sumatoria tiene su índice i. Pero sí los puedo sacar, sí me daría que la esperanza es igual a mi constante. Los podría sacar afuera de la esperanza, por lo cual cuando distribuyo mi operador esperanza, esto me quedaría la sumatoria desde 1 hasta n de los e sub i al cuadrado por la esperanza de los e sub i al cuadrado. Y de nuevo, si esto no fue claro, perdón por dar tantas vueltas, pensémoslo en el caso simple, donde tengo un n igual a 2 en este caso. Entonces tengo la esperanza de la suma de 1 hasta 2 de c sub i al cuadrado por e sub i al cuadrado. Esto sería la esperanza de que de C1 E1 más C2 E2 vendría a ser la esperanza de C1 E1 más la esperanza de C2 E2. Las constantes las saco afuera, me queda C1 por la esperanza de E1 más C2 por la esperanza de 2. Y esto es lo mismo que decir sumatoria de 1 hasta 2 de CI por la esperanza de E sub i. Como lo ven, acá tengo cuando i vale 1 y acá tengo cuando i es igual a 2. Siempre que no entiendan los pasos, vayan a un caso simple. Entonces fíjense que tengo lo mismo, tengo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de C1 al cuadrado. Bueno, acá me olvidé ponerle los cuadrados. A cada una de estas observaciones. Bueno, básicamente sería poner los cuadrados, se los voy a sacar acá y listo, si no te lo están corrigiendo. Pero bueno, el concepto es el mismo. Entonces, bueno, para seguir a la varianza de mi estimador, tendría que reemplazar de nuevo C sub i, que C sub i, si recordamos, eran los x sub i dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Pueden chequearlo, pero esto me quedaría la sumatoria de 1 hasta n de los x sub i al cuadrado dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado, todo esto también al cuadrado, ya que el c sub i está elevado al cuadrado, por la esperanza de los e sub i al cuadrado. Y esto de acá no es nada más ni nada menos que la varianza de los errores. Recuerden cómo se define varianza y van a ver qué es. Bueno, se las puedo hacerlo de nuevo acá. La varianza básicamente de los e sub i se puede definir como la esperanza de los e sub i menos la esperanza de los e sub i, todos estos, esta diferencia al cuadrado. Como esto acá es igual a 0, me queda la esperanza de los e sub i al cuadrado. Y se la puede notar si es constante como sigma cuadrado de los errores, y por el supuesto homoelasticidad, que es el supuesto 4. Los errores tienen una varianza constante para todas las observaciones. Así que vamos a escribirlo de esta forma. Y por último, noten que la varianza de beta sub 2 no es nada más ni nada menos que las sumatorias de 1 hasta n. Acá tengo los x sub i elevados al cuadrado, que están con la sumatoria. Y acá tengo la sumatoria de los x sub i al cuadrado al cuadrado. Así que básicamente los podría cancelar con el cuadrado. Esto se me cancelaría con este cuadrado. Y me queda, básicamente lo que hice fue esto. Me quedaría la sumatoria de los x sub i al cuadrado por la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces cancelé uno de los dos que tenía. Y arriba me sigue quedando sigma cuadrado de epsilon. Básicamente, y una cosa que tal vez me comí el paso fue esta, como por supuesto homoelasticidad. Esto de acá es constante. Entonces antes de aplicar todo esto, yo saqué
saqué, vamos a hacerlo todo decente, no salteemos pasos por si confunde. Saco para afuera mi constante de mi sumatoria y me queda la sumatoria de los x sub i al cuadrado dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y ahora sí los puedo cancelar con este cuadrado y me queda que la varianza es igual a la varianza de los errores dividido mis variables centradas, estas son siempre centradas, al cuadrado. Lo que teníamos que dábamos por supuesto que era que nunca habíamos probado. Así que bueno, esto ya sería la demostración de por qué la varianza. De la varianza de mi estimado beta sub 2.